Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenas tardes. Déjeme nada más. Buenas tardes. Disculpe, ¿qué programa están entregando? Disculpe, ¿cuál es la mesa atrás? Es lunes 15 de abril. ¿Cuál es el motivo de la unidad? Ricardo Gómez Escalante, secretario de organización del Comité Estatal de Morena. En plena ¿Me puedes apoyar? No puedes hacer eso, bro. ¿Me puedes No apoyar, puedes hacer por eso. favor? Tranquilo, bro. Estoy documentando un delito electoral. Espérame. Estoy acreditando un delito electoral. Ningún notario público. No, sí se puede en lugar público. No, ¿cierto? Sí, claro que sí. En temporada electoral no se puede entregar ningún. No. Me voy a retirar. Sí, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? No me lo quites. Bueno, me estoy acreditando. Entonces el que me está diciendo que no se puede. No. Eso es propiedad privada. No. Señores, señoras, las invito a que por favor, a que me acabas de arrebatar el periódico, Oye, no, señores, les pido por favor que no vendan su voto. ¿Me puedes Esto es un delito electoral. apoyar, por favor? No. Si llama a seguridad pública, claro que sí. Por favor, no, que llamen a seguridad pública, brother, porque está flagrante delito aquí. No se pueden entregar programas sociales en temporada electoral. ¿Pueden retirar, por favor? No se puede, brother. No se puede. Sí, bueno, llámenle nada más. Oye, brother, no estoy haciendo Claudia. programa. Nada más. A ver, retirar, por mire, favor? están pidiendo la INE. Están pidiendo la ¿Se INE puede retirar, por en favor? plena temporada electoral. Aquí no puedes registrar. Ahí estás. Ahí se ve cómo estás. A ver, tranquilo, brother. Tranquilo, tú vete para afuera. Tranquilo, brother. No, Retírate, es por que favor. mira, no. A mí no me avientes. Están pidiendo. A mí no me están avientes, pidiendo por la favor. INE. No estoy aventando, brother. A ver. Están pidiendo. Por favor. Trae aliento Sí, alcohólico. a ver. Tengo el tiento alcohólico. A ver, háblale a la patrulla, Llámale a la por favor, patrulla. bien. Aquí Háblale, espero, háblale. Aquí espero y espero el dictamen pericial. No, me estés aventando, brother. No me estés aventando. No me estás aventando. No están aventando. No me están aventando. No, brother. Están haciendo un delito electoral. ¿Cómo es que yo voy a estar así? Estoy esperando a la autoridad. A ver. Llámele a la policía. Llámale a la policía. Llámale a la policía, Llámale a la policía. No. Llámale a la policía. Yo no estoy agrediendo. No, es un delito electoral. No, es un delito electoral, lo están haciendo. No. Eso ya me acaba. Me están golpeando, tú me acabas de pegar. No, a ver, déjame parar. Mira, rompiste, bueno, me acaban de romper mi celular. A ver, que llame, pero que venga la policía municipal. Que venga la policía municipal. Este individuo de aquí también. No, a ver. Studio, give me cue. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una transmisión en vivo de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos para 12 estaciones de Orlando, Idaho, norte de California, Georgia y Alabama y Nuevo México. Además, en las redes sociales. Estamos recibiendo a don Gerardo norte de California, Georgia, Alabama, Nuevo México. Estamos entrevistando en vivo a don Gerardo Sánchez Galván, líder independentista de Nicaragua, el único que le ha hecho frente a la dictadura de Daniel Ortega, desde su estación de radio, un sitio de internet y de una manera muy convincente visitando a la población en las montañas, concientizando a la ciudadanía que sufre de la represión.
Muchos de ustedes ya saben, porque él mismo nos lo dijo y lo hemos visto, ha habido nicaragüenses que han perdido su ciudadanía y han sido expulsados del país. Ha habido sacerdotes asesinados y sacados de sus parroquias. Ha habido un sinfín de atropellos, porque en Nicaragua ya no hay democracia. Y para colmo va a haber una celebración tras la firma de un pacto entre la Secretaría de la Defensa Nacional de México y el ejército nicaragüense, y mediante el cual el ejército de México va a apoyar la represión en contra del pueblo de Nicaragua, un pueblo hermano que ha sufrido demasiado. Buenas noches, don Gerardo. Explíquenos cómo se ve esta situación y cuál es la reacción de los hermanos nicaragüenses ante estos atropellos. Muy buenas noches, don Francisco, y a todos los amigos de esta importante tribuna de comunicación. Efectivamente, la situación en Nicaragua es una situación muy complicada que se viene arrastrando desde hace 44 años, desde que el Frente Sandinista usurpó el poder, la voluntad popular del pueblo de Nicaragua para hacer un cambio de transición, para poder hacer un programa de justicia social, para mejorar la calidad de vida de uno de los países más pobres en Nicaragua. Y se hablaba de un proceso de cambio de gobierno, de unidad nacional y de democracia en 1979, con la participación de diferentes actores internacionales que terminaron con el régimen del general Somoza. Sin embargo, en el transcurso de los años, vimos de que aquella promesa política de justicia social, de bien común y de grandes transformaciones sociales en Nicaragua quedaron simplemente en papel mojado, y que aquellos nicaragüenses que se atrevían a expresar sus ideas fueron uno a uno asesinados y otros encarcelados por el régimen del Frente Sandinista. Lamentablemente, muchos nicaragüenses comenzaron la primera oleada de inmigración hacia el exilio forzoso, y posteriormente vimos que esto terminó en un estallido social, en un enfrentamiento armado que duró 10 años, de 1980 hasta 1990, que concluye con las elecciones generales de 1990, que le da el triunfo a la señora Violeta Barrios de Chamorro. Lamentablemente, en este proceso vimos la permanencia del jefe del ejército, Humberto Ortega, y eso llevó a otro escenario, porque los acuerdos de paz de Esquipulas II no se cumplieron. Los acuerdos de Esquipulas II no se cumplieron porque más de 500 miembros de la resistencia nicaragüense fueron asesinados. Y hasta el día de hoy, desde la muerte, del asesinato del principal jefe militar del Ejército de la Resistencia, no ha sido aclarado. No existe ninguna persona procesada, investigada, ni nada por el estilo. Y todos los componentes del acuerdo de paz de Esquipulas II no se cumplieron. Por eso digo de que se ha venido arrastrando todo este problema, un crónico problema que desde que nace Nicaragua como Estado, no hemos visto realmente la construcción de una verdadera república. Porque los periodistas, en este caso la libertad de expresión, ahora vemos que existen más de 290 periodistas que están en el exilio después del estallido de 2018. Porque los gobiernos anteriores, entre 1990 de la señora Chamorro y nuevamente que toma oficialmente el poder, porque Daniel Ortega nunca dejó el poder, estaremos gobernando desde abajo, se mantuvieron con gobiernos electoral, pero que no tuvieron el respaldo popular al final, y que no cumplieron tampoco su promesa de campaña de construir un verdadero Estado de Derecho que garantice a todos los nicaragüenses la institucionalidad del país, sus derechos humanos, civiles y políticos. No se garantizó tampoco el sistema de justicia, la administración de justicia, y eso llevó al estallido social del año 2018. Con ese estallido social vemos 290 periodistas que han sido perseguidos,
que han sido acosados y que los han llevado al exilio forzoso. Otros se encuentran detenidos como el periodista Ticay, que se encuentra detenido desde el año pasado, pero otros periodistas, incluyéndome su servidor, estuve 5 años encarcelado en máxima seguridad en la cárcel a modelo de Tipitapa, y la dictadura ha venido cerrando más de 300 medios de comunicación por dar a conocer lo que en realidad está sucediendo en nuestro país. La Sociedad Interamericana de Prensa se ha pronunciado, Reporteros Sin Fronteras y otros organismos de carácter internacional independientes, especialistas en la materia, se han pronunciado y han condenado la represión sistemática a la violación a los derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega ha venido cometiendo contra el pueblo de Nicaragua, contra los hombres y mujeres de prensa, pero también ha venido censurando la libertad religiosa, la poder participar también en las mismas actividades de la Iglesia Católica o Evangélica. En estos momentos está prohibido utilizar la bandera de Israel y no hay hoy en día ningún sacerdote encarcelado, ningún obispo encarcelado, pero déjeme decirle de que a finales del año anterior 222 reos políticos salieron hacia el exilio forzoso, entre ellos el obispo Álvarez de la ciudad de Matagalpa, quien estuvo detenido por varios meses en las ergástulas de la dictadura sandinista. En Nicaragua también se persigue la religión y y en estos momentos lo que vemos es un grupo de pastores evangélicos que están retenidos, que están encarcelados. Ya sabemos que este es un proceso político, no tiene tintes judiciales, no tiene ningún sustento judicial, sino que tiene matices totalmente políticos por no respaldar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cabe destacar de que este es un régimen que hace un sincretismo político religioso, que manipula los principios de nuestra fe cristiana, porque aquí se practica también con la señora Murillo la magia negra, y también vemos que esa magia negra se traslada no solamente al escenario político, sino que también propagandístico. Por eso el pueblo de Nicaragua echó a pique, botó los chayopalos, como le decimos popularmente los nicaragüenses, ¿verdad? Por ser un instrumento prácticamente de la presencia satánica del régimen de Daniel Ortega, representante, como decimos los nicaragüenses, de Azazel, el demonio de Satanás en la tierra. Y entonces hubo un enfrentamiento que va más allá del entendimiento político, sino que también las necesidades sociales por ser el país más pobre de América Latina, con una situación de la canasta básica que supera los 17.500 córdobas en los 53 productos de la canasta básica. El 65% de la población económica activa está en el desempleo, vive del comercio informal, y la economía prácticamente nicaragüense radica en la asistencia de las remesas familiares de los pinoleros en el exilio ahora. Esa es rápidamente una radiografía político-social de lo que está sucediendo en Nicaragua. No existe Estado de Derecho, hay una imposición de la fuerza y los poderes del Estado pues están concentrados únicamente en el dictador nicaragüense Daniel Ortega Saavedra y en Rosario Murillo Zambrano. Lo entiendo, don Gerardo, y por eso está usted con los micrófonos abiertos en vivo para que mucha población nicaragüense, como les decimos acá, nicas, lo escuchen y se percaten y lo apoyen, porque usted ha sido un verdadero luchador social en el gran sentido de la palabra y lo felicito. Ahora, déjeme y le explico a la audiencia, tenemos audiencia muy joven que se preocupa porque yo los veo, hablan inglés y me dicen, no, yo no soy americano, yo soy nicaragüense, yo soy hijo de padres nicaragüenses, y les interesa este programa. El acuerdo de Esquipulas es un poblado en la frontera de Guatemala y México, donde está el Cristo Negro de Esquipulas, que mi esposa lo tiene en su cuarto y me la bendijo por mucho tiempo. Y va mucha gente de México, de Nicaragua, del mismo Guatemala, de Honduras.
a rendirle respeto al Santo Cristo de Esquipulas, el Cristo negro, así le dice la gente. Y en ese acuerdo se supone que la Junta de Gobierno nicaragüense iba a modificar su postura, como usted ya bien lo explicó, y nada, fue una traición completa. Y cabe mencionar esto porque así como pasó el acuerdo de Esquipulas, en México se está tratando de cambiar la constitución para beneficiar supuestamente la democracia y al pueblo de México. Y para ello se firmó un acuerdo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército nicaragüense, que honestamente, en viva voz de usted, no representa ningún beneficio. ¿Qué va a traer el ejército mexicano a las Fuerzas Armadas nicaragüenses, don Gerardo, para que la audiencia lo entienda de viva voz de su parte? Claro que sí. Muy importante su pregunta porque el ejército de Nicaragua tiene un adoctrinamiento político-militar muy diferente a la doctrina de los países democráticos, como hasta hace algunos años mirábamos al hermano pueblo de México. El ejército sandinista está comprometido con el proyecto político geopolítico de Rusia y otros países del eje. La formación del militar sandinista es totalmente política y apegada a los principios comunistas. Y hasta el día de hoy hemos visto cómo el ejército sandinista ha sido cómplice en la preparación militar, en el acompañamiento y en compartir armamento con fuerzas irregulares de la región, como es el caso en su momento, en los años 80, de lo que se llamó el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional en El Salvador, de la URNG en Guatemala, pero también lo vimos involucrados que armamento del ejército sandinista, dentro de los arsenales del ejército sandinista, lo hemos visto en las guerrillas de América del Sur. Lo vimos en el asalto de el movimiento Tupac Amaru de Perú, cuando se tomó la embajada de Japón en Lima, Perú, y este era armamento que salió de las bodegas del ejército sandinista. Y también hemos visto también armamento del ejército sandinista en Chile y en otros países también del continente. Por esa razón hago esa diferencia de lo que es el ejército sandinista, de la formación político-militar de la que tiene y de la amenaza que constituye para la paz social y regional de nuestro continente. En cuanto al ejército de Nicaragua, uno de los acuerdos que recién ha firmado el ejército de las Fuerzas Armadas de México con el de Nicaragua es precisamente su adoctrinamiento de carácter militar. Y esto es peligroso porque comienza entonces un lavado de cerebro sutil para que los militares mexicanos se alineen a la formación política del ejército de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Y recordemos que en este momento que estamos aquí ante las cámaras, se está dando la reunión de los países que conforman la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, conocida como ALBA, que promueve el socialismo del siglo XXI. En estos momentos que estamos conversando usted y yo, don Francisco, se está dando esta reunión en Caracas, Venezuela, y esto, ¿verdad?, viene a colación de los movimientos que hemos visto en la región, en América y sobre todo en América del Sur, de los cambios políticos estratégicos, como en el caso de Argentina con el presidente Milei, como los cambios que hemos visto en Colombia, ahora que también el señor Gustavo Petro llegó al poder, igual que el presidente de México, están haciendo iniciativas para hacer reformas a la constituyente, y que este fin de semana el pueblo colombiano dijo no, se tomó las calles y dijo no, porque sabemos que no solamente la reforma de la Constitución y otros temas de carácter social, sino que tiene que ver en temas de seguridad que amenaza seriamente a la región y a todo el continente.
Otro tema importante que tiene que ver con el adoctrinamiento militar, porque es la formación del militar como tal, de que sale de cumplir y obedecer a los principios y a la constitución de la patria, es que su formación está dirigida a los fundamentos políticos ideológicos del Partido Comunista. Eso es lo que estamos viendo en Nicaragua y eso es lo que quieren imponer ahora en México. Otro de los acuerdos que tiene que ver entre el ejército sandinista de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de México es en cuanto al tema de inteligencia, ciberseguridad, contrainteligencia, operaciones especiales, y todo eso nos llama poderosamente la atención porque queremos recordarles de que en toda esta relación también, donde coincide, y en política, repito, no hay coincidencia, porque mientras el señor López Obrador está haciendo uso de su poder para que las Fuerzas Armadas de México firmen estos acuerdos y llegue también a esta constituyente, Gustavo Petro en Colombia está haciendo lo mismo también con estos indicadores. Recordemos la procedencia de Petro. ¿De dónde viene el señor Petro? Del M-19. El M-19 es la organización terrorista de que enlaza a Daniel Ortega para el tráfico internacional de armas, de drogas, perdón, con Pablo Escobar Gaviria y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Y ahora vemos el involucramiento de los carteles mexicanos y aquí también hemos visto cómo parte de estas grandes operaciones se ve envuelto también el hermano país de México. Es sumamente peligroso porque la seguridad ciudadana en México no solamente está calando dentro de México, sino que a nivel internacional, porque vemos los grandes titulares de los principales medios de comunicación, cómo se dirigen sobre la situación de inseguridad ciudadana que el hermano pueblo mexicano está viviendo. Y lamentablemente mucha gente no tiene esa sensibilidad para detectar, pero usted nos ha dicho claramente que debajo del suelo se está tejiendo una fuerza militar intercontinental, por eso han llegado por cientos y miles soldados venezolanos a México, han llegado soldados mexicanos a Nicaragua, han llegado soldados rusos a Nicaragua con una base de equipo de operación militar intergaláctico para manejar a base de satélites cierto tipo de inteligencia, don Gerardo, y esto me preocupa demasiado porque todo esto va hacia una represión que a lo mejor ya estableciéndose y fortaleciéndose esa dictadura de México y ayudando a la de Nicaragua, el ejército pudiese tomar control de las redes sociales y a lo mejor ya no podríamos tener ni siquiera la libertad de hacer estas transmisiones, don Gerardo. ¿Cuál es su postura ante esta preocupante situación? Hay que actuar, tenemos que actuar, porque estamos viendo la réplica que ya se practica en China. El gobierno de China maneja el control de las redes sociales, ya no digamos en Corea del Norte, no existe, todo está controlado. Y es que el sistema comunista te controla todo. El Estado de Derecho totalmente desaparece. Todo está centralizado, todo está controlado. Y así como estamos viendo que el señor Manuel López Obrador en México, el presidente de México, el primer ciudadano de la República, que todos queremos que sea un ejemplo para los mexicanos y para los demás pueblos del mundo que queremos mucho a México, está haciendo lo mismo que hizo Hugo Rafael Chávez Frías, el coronel del ejército venezolano, de que actuó dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela y fue poco a poco apropiándose, creando células dentro del mismo ejército, dando formación político-ideológica. Eso es lo que estos gobiernos de Daniel Ortega y Manuel López Obrador, basándose y aprovechándose de la institucionalidad de en estos momentos por ser presidente, por ser representante del país, están utilizando, se están valiendo de estos instrumentos para legalizar una forma de llevar al ejército mexicano al lavado de cerebro, a crear células
para el adoctrinamiento político-ideológico a favor de estos sistemas de gobierno. El resultado después de Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela fue la formación de un ejército que dio un golpe de Estado, que se convirtió después en una fuerza donde había diferentes actores en una alianza y una alianza política que los llevó al poder y se tomaron el Palacio de Miraflores. Y que hasta el día de hoy vemos al pueblo venezolano cómo se lamenta. Y qué mejor testigo tenemos al pueblo mexicano de ver aquella ola inmensa de inmigrantes venezolanos que pasan por México hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades. No les estamos mintiendo, simplemente vean los hechos y las realidades. El pueblo venezolano, uno de los países más pobres, más ricos, perdón, del continente, uno de los principales exportadores de petróleo, hoy es uno de los países más pobres. Es uno de los países más pobres. Carecen de tecnología, carecen de recursos financieros, ha crecido el narcotráfico, ahora vemos el cartel del Sol, vemos ahora el Tren de Aragua, un grupo también criminal internacional, nacido en las mismas cárceles de Venezuela. Vemos a los paramilitares venezolanos que articulan esfuerzo con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y participa de manera conjunta con el remanente que quedó de las fuerzas de la FARC en Colombia y que articulan a la misma vez con el mismo presidente, ¿verdad? Gustavo Petro. Esto, señores, no es casualidad. Aquí se está tejiendo un plan geopolítico internacional que los demócratas somos los primeros en ser llamados y tenemos la obligación y el deber de alertar a nuestros pueblos de lo que está sucediendo, de este cáncer en América Latina y que se está comiendo a nuestros pueblos, sobre todo a nuestra economía. Son el sector empresarial los que tienen que ser los principales llamados porque son los más afectados, porque es la empresa privada los enemigos del comunismo. Son los medios de comunicación los principales llamados y sobre todo los periodistas, porque son asesinados y encarcelados como en Nicaragua, como en Cuba y en Venezuela. Y si no, miremos lo que está pasando en Rusia con un joven periodista que se encuentra encarcelado, que ayer fue presentado ante los tribunales con este régimen de Putin que es asesino, que persigue a sus adversarios políticos, y aquí lo vemos, al último disidente del presidente Putin, cómo fue asesinado dentro de la cárcel de Rusia. Y cosas como estas están pasando en nuestros respectivos países, y los militares también están en la cuerda floja. Si no, miremos al teniente que se desertó del ejército venezolano y cómo fue asesinado en Chile, donde existe ahora un gobierno socialista que ha sido tomado por el Partido Comunista, tiene total control de las Fuerzas Armadas. Es decir, están llevando en la práctica uno de los principios fundamentales que decía Carlos Marx, el fundador de la teoría del comunismo, del manifiesto comunista, que es aprovechar todos los medios que les sea posible del capitalismo para poderse apropiar políticamente del control de cada país. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces tenemos que conocer también de qué se trata el manifiesto comunista, cómo lo están aplicando en estos tiempos modernos del siglo XXI y sobre todo en América Latina, que está amenazando la democracia, la paz social, la economía regional y la defensa de cada uno de nuestros pueblos. Eso es lo que está sucediendo y es lamentable ver de que no hay voces, que no hay acción y que los instrumentos políticos, jurídicos, internacionales están dormidos o son cómplices de lo que está sucediendo ahora en América Latina. Así es, don Gerardo, y mire que yo realmente estoy indignadísimo. Usted escucha las cifras de violencia. En México lo que hacen es darle fuerza a los carteles para que hagan el trabajo sucio del gobierno, de acabar y quitar enemigos, matan candidatos, líderes, etcétera. Ahora, dígale a la población de América Latina y muchos nicaragüenses y mexicanos desperdigados nos escuchan en Morocco, nos escuchan en España, nos escuchan en muchos países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, y ellos van a votar en los consulados el 2 de junio. Dígales, por favor, usted los ejemplos más fuertes que ha visto de represión
de parte del ejército de Daniel Ortega y por qué es muy importante que el pueblo de México no permita la presencia de asistencia y equipo y personal militar mexicano en Nicaragua, nuestro hermano pueblo de Nicaragua. Bueno, creo que es muy importante y muy amplia su consulta, porque a simple vista vemos de que todo está normal, dice la dictadura de Daniel Ortega. El señor López Obrador todas las mañanas da una conferencia de prensa y avasalla muchas veces, abusa de los periodistas, de los hombres y mujeres de prensa que lo cuestionan. Y tenemos muchos ejemplos. De esa manera también el gobierno, así como públicamente, sin ninguna, descaradamente, atropella a los hombres y mujeres de prensa, a argumentos, a las organizaciones de la sociedad civil, les atropellan de diferentes formas. Les atropellan haciendo reformas a la Constitución, como lo estamos viendo ahora en México, como en Colombia, como ya sucedió en Venezuela y como ya sucedió en Nicaragua. Haciendo estas reformas a la Constitución y a las leyes que están vinculadas a los procesos electorales, son simplemente instrumentos acomodados y a beneficio de estos regímenes autoritarios. Estas reformas electorales, ¿por qué se dan en estos momentos y de qué manera se aplican? Simplemente es para facilitarle el voto a la dictadura, a los regímenes autoritarios, por medio de estos mecanismos de manera sutil al momento del proceso electoral. No está en el hecho de que la gente vaya a votar, está desde el centro de operaciones donde se encuentran electorales tanto en Venezuela, en Nicaragua, en México y en Colombia. Los transforman con la presencia de asesores rusos y cubanos que son los que hacen el trabajo sucio y alteran el resultado de los procesos electorales. Y si ustedes ven, ellos se adelantan con sus aliados porque crean cómplices, en este caso los nicaragüenses. Tenemos a los sandinistas disidentes que están diciendo que van a mantener a través del diálogo y por medio de la vía electoral una solución pacífica al conflicto de Nicaragua. Si esa fuera la solución, entonces lo hubiéramos resuelto en los años 80. Pero el punto es que ellos tratan de dividir y logran dividir a la sociedad civil, a la conciencia colectiva de los pueblos, para que les sea más fácil a través, óigase bien, se disfrazan de ovejas, pero realmente son lobos vestidos de ovejas, porque le dicen a la población de que no quieren la guerra, ni nosotros queremos la guerra, por supuesto, pero le dicen de esa manera, entonces se hacen las víctimas, y sean entonces a través de estos procesos electorales que quiera votar, pero todo ya está preparado. Arrastran a la población y al final, en medio del proceso electoral, las urnas electorales están controladas por las personas que están dentro de cada junta electoral. Las maneja el gobierno, las manejan sus asesores, los técnicos que están dirigiendo el voto. Si no, miremos las últimas elecciones en Venezuela y si no, miremos los resultados de las elecciones en Nicaragua. Y eso mismo están haciendo ahora en México. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Dónde descansa la defensa de la democracia? Precisamente en la organización previa, ¿verdad? Que hay que hacerla con el vecino que conocemos, porque ahí nos conocemos a todos. ¿Quién es el vecino? Si es comunista, de qué organización política es, cómo ha participado, si es honesto. Y ahí el pueblo se tiene que organizar por barrio, por calle, para defender el voto de la democracia, para defender la libertad, para defender de que sus hijos no les pase a lo que nos están pasando los hijos de los nicaragüenses, que los llevan a las escuelas y le dan adoctrinamiento político ideológico desde temprana edad. Ustedes tienen que defender su derecho a su trabajo, a defender el derecho a la propiedad privada, el derecho a tener derechos, que es estos gobiernos autoritarios, el manifiesto comunista nos cercena de esos derechos
como seres humanos, los derechos políticos, civiles, que los seres humanos hemos venido a través de tantas luchas, a través de tantos años. Esta gente nos arrebata en cuestiones de meses. ¿A través de qué? De instrumentos jurídicos legales, legalmente constituidos. Se vale de la institucionalidad para crear nuevas dictaduras de este tipo. Es una nueva forma de meter el comunismo, mucho más sutil, ¿verdad? Para tomar el poder y romper también con el orden constitucional, con el Estado de Derecho, que es muchísimo más grave, porque ahora usted no puede llamarse que es el dueño de su casa. Usted en Nicaragua, un ejemplo, en Nicaragua usted tiene que dar una rendición de cuentas al gobierno y saber a quién le va a vender hasta su casa, cualquier persona. Imagínese en México cuántos millones de habitantes tiene el Distrito Federal y cuántos tiene esta nación, cuántos millones de hermanos mexicanos. Y ellos lo controlan todo porque van haciendo ese tejido social poco a poco. ¿Y cómo lo están haciendo ahora? Como lo está haciendo Chávez. Como lo hizo Chávez, lo están haciendo ahora en México. ¿Por medio de dónde? Del ejército. Porque allí está una de las principales bases, de los pilares fundamentales para sustentar el poder, atornillarse en él y no soltarlo, porque el manifiesto comunista es claro. Su visión no es como la visión de los movimientos demócratas, que es a corto o mediano plazo. Su visión es a largo plazo. Es la instauración de la dictadura del proletariado. Es la instauración de la dictadura del proletariado. Y esto va para largo plazo. Si no, miremos lo que ha pasado en Cuba. 63 años en el poder del castrismo y ahora de Díaz-Canel y está bajo las órdenes y el dominio de los militares al servicio de Raúl Castro. Si no, miremos lo que está pasando en Rusia. Vino la perestroika, el glasnost, cayó el muro socialista, pero miramos a un ex agente de la KGB que está al frente del gobierno, que ha constituido una dictadura, que ha invadido Ucrania y otros países hermanos porque han venido luchando por la independencia de ese expansionismo ruso de colonización y de toma del poder por la riqueza de estos países vecinos para mantener a la madre patria rusa según el pensamiento y que está defendiendo el señor Putin en Rusia. Y vemos un conflicto que está también llevándose entre las piernas, como dice popularmente, entre los grandes elefantes al resto de Europa y el mundo entero, porque las secuelas que estamos viendo a nivel económico son graves. No, y está convirtiendo a Rusia en un país completamente bélico y los rusos no están de acuerdo. Vladimir Putin ya es un criminal de guerra después de haber sido invitado al G7 y poder participar como un país productivo, exportando. Actualmente Rusia está siendo de lado de parte de muchas naciones, principalmente de la comunidad europea, don Gerardo, como lo está haciendo Irán, y en un mundo globalizado lo peor que puede hacer la gente es abrirse camino por las armas. Nadie quiere pelear. En este mundo todos queremos comerciar con ideas, con servicios, con productos. Nicaragua tiene un potencial turístico tremendo, precioso, y el dictador no lo aprovecha, siendo que los americanos podrían llenarle sus playas. Lo estamos viendo con República Dominicana. Los americanos están yendo a República Dominicana en lugar de ir a Cancún, porque ya en Cancún llegaron los carteles a controlar el derecho de plaza, el piso, etcétera, y se espantó al turismo. Ahora, para cerrar, don Gerardo, ¿qué le diría usted al pueblo de México después de todo lo que ha visto a base de represión y muerte de la dictadura nicaragüense? ¿Cree usted que a los mexicanos les convenga votar por la candidata oficial que apoya el envío de tropas a Nicaragua o por una candidata independiente que podría empatizar con una de las primeras damas presidentas en Latinoamérica, Violeta Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, quien fue asesinado en su motocicleta, y que tenemos que ponernos en el plan de que hay damas inteligentes
que saben hacer las cosas mejor que muchos de nosotros como hombres, con todo respeto. Díganos su Claro, opinión para cerrar el programa, don Gerardo. muchas gracias. Voy a conjugar quiénes somos nosotros, cómo llegamos acá donde estamos frente a esta tribuna de expresión, porque tiene que ver con su pregunta. Nosotros somos ciudadanos, trabajadores, eh, de un grupo, formamos un grupo heterogéneo, es decir, de diferentes sectores sociales, económicos, religiosos. Esa es la Unidad Democrática Nicaragüense, la organización que yo represento. No tenemos ningún vínculo con los llamados sandinistas disidentes que fueron parte del gobierno de los años 80, de la dictadura, del proletariado en los años 80, que llevaron al servicio militar a la fuerza a miles de jóvenes a una guerra fratricida, innecesaria, y tampoco somos cómplices de los diferentes partidos políticos, porque no somos un partido político que ha estado pactando con el gobierno de Daniel Ortega ni con otros actores de la izquierda trasnochada de América Latina. Nosotros somos simples ciudadanos honrados, trabajadores, profesionales, técnicos, obreros, campesinos. Esa es la Unidad Democrática Nicaragüense, una organización que lucha por un cambio sustancial, que lucha por una construcción verdaderamente de la República de Nicaragua, pero que pasa lamentablemente por el derrocamiento definitivo de la dictadura, y que igual que usted pensamos que lo mejor es evitar el conflicto a toda costa, que buscáramos alternativas de solución, pero conociendo la naturaleza de los enemigos con que nos estamos enfrentando, digo enemigos porque nos han matado y ha quedado impune los cientos de crímenes de niños, mujeres y jóvenes asesinados, sacerdotes perseguidos, exiliados, encarcelados, periodistas asesinados, exiliados. Estamos hablando de más de 3.500 organismos no gubernamentales cerrados, más de 3.500 organismos, ¿verdad?, que trabajan con la sociedad civil. Vemos una cantidad importante del sector empresarial que se ha visto confiscada, expropiada, ¿verdad?, que han perdido todo y acusados de narcotráfico para robarle descaradamente. Hemos visto cientos de hermanos nicaragüenses de la calle que están presos por expresar sus ideas. Eso tradúzcalo, por favor, a los hermanos mexicanos. Eso es lo que podemos esperar de lo que hemos visto en Cuba, de lo que hoy el hermano Venezuela está experimentando, y que el pueblo colombiano se está negando, ¿verdad?, a decirle no a Petro, y que esperamos de que el hermano pueblo de México también se manifieste, ¿verdad? Y sabemos el carácter de los mexicanos porque son un ejemplo para América Latina, ¿verdad?, de sus luchas sociales, por su libertad, por la justicia, por esa gran revolución mexicana que creemos que el pueblo mexicano nuevamente de manera pacífica, pero con carácter, con patriotismo, con decencia, van a defender su constitución, van a defender este país que realmente es, repito, uno de los países que está en proceso de desarrollo en el primer mundo, uno de los países que es tan importante en América Latina y en el mundo entero. No puede el ciudadano común, el ciudadano mexicano, el que vende en las calles, el que vende en los mercados, el que trabaja la tierra, a los hermanos indígenas mexicanos, robársele esos sueños de libertad, que puedan expresar sus ideas, que puedan expresar también su cultura, porque todo eso, la dictadura del proletariado, la dictadura comunista te lo roba, te roba tus propiedades, te roba tus sueños, te roba hasta tus hijos, porque los obliga al servicio militar obligatorio y a llevar luchas que no tienen que ver absolutamente nada con nuestro pueblo, porque hasta nuestros símbolos patrios han sido cambiados en Nicaragua, como lo hemos visto en otros países. Entonces tenemos que defender con decoro, con amor patrio, lo que cada uno de nosotros siente por nuestras naciones, por México, por Nicaragua, por Venezuela. Y estamos en la construcción de un gran bloque internacional en defensa de la democracia frente a esta iniciativa llamada Plan del Socialismo del Siglo XXI, que está siendo financiada desde Venezuela,
que están dejando pobre al pueblo de Venezuela por financiar otros procesos que van y están haciendo daño a la economía familiar, pero a las diferentes economías de nuestros respectivos países. No podemos permitir que el ejército de Nicaragua, el ejército sandinista, que está altamente comprometido en crímenes de lesa humanidad, que está comprobada su participación, esté con sus manos llenas de sangre, embarrando también al ejército de las Fuerzas Armadas de México. No podemos permitir eso. Las Fuerzas Armadas de México, que todos están ahora, la industria militar mexicana ha desarrollado armas, equipos tecnológicos, o sea, lo van a votar de ahí, ¿para qué? Para trasladarlo a un ejército que esté respondiendo ¿a quién? A un dictador, a una propuesta política comunista internacional, al ejército ruso. Eso es lo que quiere el pueblo de México. No creo que quiera eso. No creo que los mexicanos y sobre todo los miembros del ejército, seguro que habrán hermanos mexicanos con mucha honradez, van a defender ese decoro del ejército y el honor de ser parte del ejército, que como miembro de los marines mexicanos o de las otras instituciones de la Fuerza Aérea y en otras instancias de las fuerzas militares de México se estén involucrando con un ejército comunista que está participando junto con el ejército de Rusia en operaciones encubiertas en el Caribe como en el Pacífico, junto con el ejército de Cuba y de Venezuela, en operaciones clandestinas y el tráfico internacional heredar a las presentes y futuras generaciones. Eso es lo que estamos construyendo en medio de todo este movimiento global que hoy estamos viendo, que estamos viendo cambios importantes de inteligencia artificial, estamos viendo grandes oportunidades y que ahora se está desplomando porque un señor que se llama López Obrador llegó al poder y recuerden cuando fue congresista en México y cómo fue altamente cuestionado por el pueblo mexicano porque ni a los mismos campesinos le respondió y se comprometió a atender sus demandas. Yo lo recuerdo bien porque yo estuve en México, estuve en el Distrito Federal, vi las manifestaciones, vi cómo los campesinos se crucificaban desnudos en aquel mes de diciembre y no les importaba el frío, el clima, y fue más sus principios morales y espirituales que lo llevaron a esa lucha y a denunciar a López Obrador cuando era congresista en México. Así es, don Gerardo. Le manda saludos el licenciado Felipe García. Dice que por momentos se nos va el audio en la transmisión en vivo, pero vamos a poner el video nuevamente en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, para que lo vean. Y les doy una disculpa. El señor Ernesto Argüelles, desde Hermosillo, Sonora, le manda saludos. El señor Karim Sarat le manda saludos, nicaragüense radicado en la Florida. Y bueno, el tiempo no nos permite pasar todos los saludos, pero agradecidos estamos. Y yo principalmente, que su programa, su intervención es vista por la señora Jeanine Lincoln, directora de Asuntos Latinoamericanos del Centro de Estudios Presidente Carter, que siempre está atenta a lo que usted dice y me dice que está impresionada por la manera en que usted ha sido el único de enfrentar a Daniel Ortega y lo felicita. Don Gerardo, este es su espacio, vamos a estar en contacto y gracias por denunciar esta intervención mezquina del ejército mexicano en el ejército represor de la dictadura nicaragüense que ya empieza a ser asesorado por Rusia. Le agradecemos, le mandamos un abrazo a los hermanos nicaragüenses en el exilio, que son demasiados y como usted bien lo dijo, muchos de ellos exiliados a la fuerza. Don Gerardo, desde algún lugar de Nicaragua, un abrazo y estamos con usted. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana y usted sabe que estamos en contacto con nuestras oraciones y con nuestro apoyo mutuo. Muchas gracias.
Es una locura, están mintiendo. Están mintiendo abiertamente y están mintiendo porque por un lado están ampliando la capacidad de amnistía y por otro lado están quitándole cualquier procedimiento. El presidente cuando quiera y como quiera puede hacer un decreto y amnistiar a todos sus socios del cártel de Sinaloa. Porque usted nos viene a decir delincuentes cuando los mafiosos son ustedes, cuando a quienes les financian las campañas, los cárteles del narcotráfico son a ustedes, en el Pacífico los de Sinaloa, en Tamaulipas los del Golfo. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, diputados, Les voy a recordar una cosa. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Les voy a decir una cosa. Les voy a recordar una cosa. Se equivocan. Porque estas mismas facultades que hoy le están dando al viejecito precioso, las va a tener cualquier presidente. Y podemos tener un sátrapa un día en la presidencia. El más loco, no, lo tenemos hoy, pero podemos tener uno peor. Que perdone cualquier delito, que venda indultos, que se asocie con esos mismos cárteles o con gente peor. Y esto va a durar décadas porque ningún presidente va a dejar pasar una ley que cancele esto. Todos la van a vetar. Le están dando las llaves de la cárcel al presidente de la República, están constituyendo una tiranía. Señores, se quieren llevar en su conciencia el desmantelamiento de la República, vótenlo a favor. Lo que les pido es, por favor, hagan una pausa. Una vez en su vida dejen de obedecer a su patrón. Una vez en su vida piensen por ustedes mismos y digan, este voto va con México y voy a votar en contra de esta. Por favor, darle facultades universales de amnistía al presidente es una absoluta locura. Es una locura. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.